This call is now being recorded. Muy buenas noches. En el día de hoy nos place presentarle a mis compañeros Naidani Sarevalo, Sindri Flores, Elkin Soto, Harvey García y quien les habla, Oscar Redondo, sobre lo que es la cantidad de movimiento y conservación de la cantidad de movimiento. Todos somos estudiantes de la Universidad Popular del Cesar en la carrera Licenciatura en Ciencias Naturales y Educación Ambiental, bajo el guiamiento del docente Gustavo Martínez. Siguiente. Bueno, ¿qué es la cantidad de movimiento o momentum lineal? Siguiente diapositiva, por favor. Bien, ¿qué es la cantidad? La anterior, por favor. Bien, cantidad de movimiento o momentum lineal. Es una magnitud vectorial que relaciona la masa y la velocidad de un cuerpo. Una vez más, la cantidad de movimiento es una magnitud vectorial que relaciona la masa y la velocidad de un cuerpo. ¿Pero qué nos quiere decir esto? Por favor, siguiente diapositiva. Muy bien, cuando hablamos de que es una magnitud vectorial que relaciona la masa y la velocidad de un cuerpo, simplemente nos quiere decir que la cantidad de movimiento es el producto de la masa por su velocidad. Muy bien, imaginemos que tenemos una pelota. Dicha pelota tiene una masa como tal. Si esta pelota se encuentra quieta, quiere decir que su velocidad es cero. Por ende, la cantidad de movimiento sería cero, ya que todo multiplicado por cero es igual a cero. Pero supongamos de que esta pelota tiene una masa y está en movimiento. Este movimiento vendría siendo su velocidad. Entonces, para saber la cantidad de movimiento como tal, tendríamos que hacer la relación entre masa y velocidad y el producto de estas vendría siendo lo que es la cantidad de movimiento. Como podemos observar en pantalla, P representa la cantidad de movimiento y su unidad es kilogramos por masa por segundo. M representa masa y su unidad es kilogramos. B representa velocidad y su unidad es masa por segundo. Siguiente. Bueno, empecemos a dar vida a este ejemplo. Imaginemos que estamos en un callejón sin salida en algún supermercado, cualquiera, ya sea la Olímpica, Carrefour, Éxito, cualquiera que quieran, ¿cierto? Y que en ese callejón sin salida ustedes están situados y que hacia ustedes vienen dos carritos donde uno echa la comida, ¿cierto? Pero imagínense que uno viene cargado con dos televisores plasma de 42 y el otro viene con una latatum, vamos a colocarle con una latatum pequeña, ¿cierto? Ambos van a venir a la misma velocidad, ¿cierto? ¿Tú qué pensarías? ¿Qué se te ocurriría hacer en ese caso? Yo creería que por lógica uno piensa de una vez como meterle la mano y pararlo, ¿cierto? O saltarle, ¿verdad? Eso es lo que uno piensa, ¿cierto? Pero entonces ahora vamos a hacer otra vaina. Imaginamos que tenemos básicamente que detener uno de esos dos carritos, ¿cierto? ¿Cuál de ellos tú detendrías? Sabiendo que los dos vienen a la misma velocidad. Yo personalmente, a mi criterio, pensaría que detendría el de la lata de atún, ¿cierto? ¿Por qué? Porque pues por lógica va a tener menos peso. Eso es lo que yo pienso, a mi parecer, ¿cierto? Y pues eso es lo que nos va a decir nuestro sentido común, de que vamos a tener que detener en la que tiene menos peso, sí o sí, ¿cierto? Entonces, la velocidad de las dos va a ser la misma, ¿cierto? Es así básicamente que parar el carro
que tiene la lata de atún por tener menos masa va a ser más fácil. Eso es lo que uno piensa, ¿cierto? Pero ahora vamos a hacer otra vaina. Y va a ser planteado sobre el mismo ejemplo, ¿cierto? Entonces, ¿qué sucedería si el carro con la lata de atún va a una velocidad mucho mayor al carro que lleva los televisores? Y pues que el carro que lleva los televisores apenas va como suavecito por ahí por el pasillo. ¿Qué decisión tomarías tú? Cierto, se empieza a complicar como la vaina porque no sabemos entonces qué hacer. Si analizamos, básicamente, la velocidad no basta para determinar como tal el movimiento de un cuerpo, ¿verdad? ¿Por qué? Para determinar el movimiento, perdón, de un cuerpo, también va a influir la masa que éste contenga, ¿cierto? Entonces, por medio del momento lineal o momentum, vamos a poder determinar la cantidad de movimiento que ejerce un cuerpo, perdón, y vamos a comprender cuál carro debemos parar sin hacernos daño. Siguiente, por favor. Bueno, entonces ahora en el momento lineal y las leyes de Newton. Básicamente se dice de que la definición del movimiento lineal va a diferir de una formulación mecánica a otra, ¿cierto? Por lo menos, podemos comprender que en la parte de la mecánica newtoniana, ellos definían para una partícula simplemente como el producto de su masa por la velocidad, ¿cierto? Ahora, se puede también decir que en la mecánica lagrangiana o hamiltoniana, ellos lo que admitían eran muchas formas más complicadas pues, o complejas en sus sistemas de coordenadas no cartesianas. En la teoría que habla sobre la relatividad, la definición básicamente es un poco pues más compleja, ¿cierto? ¿Por qué? Aun cuando se usan ciertos sistemas lineales, en la mecánica cuántica su definición básicamente va a requerir el uso de operadores autoadjuntos, básicamente para definir sobre el espacio pues vectorial de la dimensión infinita. Siguiente. Entonces, hablemos de momento lineal de una partícula, ¿cierto? Entonces, básicamente dice que la magnitud vectorial que se relaciona pues con la masa, la velocidad de un cuerpo, donde pues básicamente será el momento lineal y su unidad de medida pues va a ser el kilogramo metro por segundo, ¿verdad? La m básicamente será la masa del cuerpo y su unidad de medida básicamente va a ser el kilogramo. Y la v en sí, la v básicamente será la velocidad pues que lleva un cuerpo como tal. Y pues la unidad de medida para ejecutar esto sería como tal el metro por segundo. Siguiente, por favor. Bueno, muy bien, teniendo ya un poco claro o teniendo ideas sobre lo que es la cantidad de movimiento o momentum lineal y la cantidad de movimiento en un sistema de partículas, pasemos a mostrar un ejemplo sobre ello para que vayamos fortaleciendo este conocimiento. Entonces tenemos que en un instante de tiempo dado, un cohete posee una velocidad de 12 kilómetros por segundo en un componente I, y una velocidad menos 7 metros por segundo en un componente J. Sabiendo que su masa es de 2 kilogramos, la pregunta vendría siendo, ¿cuál es su cantidad de movimiento en este instante? Bueno, lo que presentamos en pantalla podría parecer algo tedioso, iniciando, digamos, este tema, pero en realidad no lo es. Ya teniendo en cuenta que es la cantidad de movimiento como tal, que es velocidad y que es masa, ya es un poco sencillo esto. Entonces, ¿cuáles son los datos que se nos dan? Se nos da la velocidad en metros por segundo. En el componente I tenemos que es 12 metros por segundo y en el componente J tenemos que es menos 7 metros por segundo. Entonces aplicamos la fórmula que se les había mostrado con anterioridad
que es P, cantidad de movimiento, es igual a M, que es masa, por V, que es velocidad. Una vez esto, pasamos a sustituir o reemplazar la fórmula. Entonces, P es igual a su masa, que es 2 kilogramos, por los componentes de la velocidad como tal, que serían el componente de I, sería 12 metros por segundo, menos 7, menos 7 metros por segundo en el componente de J. Muy bien. Entonces, ¿qué hacemos? La masa la pasamos a multiplicar por cada uno de los componentes y tendríamos de que P es igual a 2 por 12, 24 en el componente I. Y 2 por 7, 14, respetando su signo negativo, entonces sería menos 14. Esto vendría siendo la respuesta como tal de la cantidad de movimiento en un sistema de partículas. Siguiente. Bueno, ahora tenemos la conservación de la cantidad de movimiento. Los principios de conservación son las leyes fundamentales de la física. Por lo tanto, son las claves para entender muchos fenómenos que nos dan en nuestro diario vivir. En concreto, el principio de la conservación del movimiento lineal es una consecuencia del principio de acción-reacción, o también conocida como tercera ley de Newton. El principio de conservación del momento lineal, o también conocido como principio de conservación de la cantidad de movimiento, establece que si la resultante de las fuerzas que actúan sobre un cuerpo o un sistema es nula, y su momento lineal permanece constante en el tiempo. Imaginémonos o pensemos en la cuna de Newton. La cuna de Newton, o también conocida como péndulo de Newton, ilustra la conservación del momento lineal en ausencia de fuerzas exteriores. Cuando lanzamos una de las bolas de los extremos contra las demás, la fuerza es transmitida a través del resto de bolas hasta la bola del extremo contrario. Este proceso se repite, idealmente de manera indefinida. En realidad, las fuerzas dispativas hacen que las bolas terminen parándose por sí solas. Pasa, por favor. Bueno, ahora tenemos los choques y explosiones. En física, decimos que un sistema aislado es aquel que no interactúa con el exterior y por lo tanto no se ve sometido a las fuerzas extremas a él. Las partículas que intervienen en choques, explosiones, colisiones, motores a reacción, etcétera, se pueden considerar sistemas aislados en los que las fuerzas exteriores se pueden despreciar frente a la intensidad de las interiores. El principio de conservación de movimiento lineal tiene una importante aplicación en el estudio de estos fenómenos, cuando no conocemos las causas que los originan, ya que antes del fenómeno y después del fenómeno, el momento lineal de todo el sistema. En la imagen nos podemos dar cuenta lo que dije anteriormente respecto a los choques y explosiones. Pasa, por favor. Bueno, sistema de partículas. El sistema de partículas es un sistema que consideramos porque se mueven por sí de un lugar a otro por separado y interactúan entre sí. El número de partículas que forma un sistema puede ser muy variado. Un ejemplo de esto, al estudiar un átomo de hidrógeno, hay cantidades gigantescas. Cuando el número de partículas es un residuo, se puede abordar que la problemática se analiza cada una por separado. Y cuando es elevado, es preciso recurrir a promedios y descripciones colectivas, como es la mecánica estadística, la elástica o la mecánica de fluidos. Bueno, el sistema de partículas se clasifica entre abiertos y cerrados. El sistema cerrado es aquel en el que no entran ni salen las partículas del sistema, por lo tanto, su masa permanece constante. Un sistema, y el sistema abierto es un sistema que no tiene límites, así que se puede considerar que solo se tienen en cuenta los sistemas cerrados. Siguiente. Bueno, entonces les explicaré un breve ejercicio sobre el tema que ya les explicaron mis anteriores compañeros.
Entonces, tenemos una ola de masa 0,125 kilogramos, se mueve con una velocidad de 2 metros por segundo. La ola golpea a otra de masa de 1 kilogramo que inicialmente está en reposo. Después del choque, la primera ola retrocede con una velocidad de 1,5 metros por segundo. Entonces, nuestro problema aquí es calcular la velocidad de la segunda masa. Aquí tenemos nuestra fórmula que es P inicial, que es igual a P final, como nos lo indica aquí. Entonces, antes de realizar este ejercicio, hice un breve dibujito sobre las bolas. Entonces, antes de golpear, tenemos la bola de la masa de 0,125 kilogramos, que esta flechita indica hasta dónde va a llegar, que es hasta esta bola más grande. Entonces, tenemos velocidad 1 es igual a 2 metros por segundo de esta bolita. Ya de la bolita más grande tenemos como de la velocidad 2 es igual a 0 metros por segundo, ya que se encuentra inicialmente en reposo, como nos lo indica el problema. Entonces, ahora después del choque, de la bola más pequeña, tenemos de la velocidad I', que es igual a menos 1,5. ¿Por qué menos? Ya que esta bola rebota hacia la izquierda. Entonces, nuestro problema nos indica aquí buscar la velocidad 2. Entonces, bueno, como ya sabemos, aquí en la fórmula, la cantidad de movimiento inicial es igual a la cantidad de movimiento final. Entonces, lo que vamos a hacer es ampliar nuestra fórmula, que sería masa 1 por velocidad 1 más masa 2 por velocidad 2. Esto es igual a masa 1 por velocidad I' más masa 2 por velocidad 2'. Entonces aquí lo que vamos a hacer es sustituir. Entonces tenemos la masa 1 que es de 125 por velocidad 1 que es 2, más masa 2 es 1 por velocidad 2, que aquí es 0,30. Entonces esto es igual, ahora vamos a reemplazar aquí masa 1, 0,125 por velocidad I', que es menos 1,5, cerramos, I' más masa 2 que es 1 por velocidad 2'. Entonces aquí lo que vamos a hacer es nuestra multiplicación y suma. Entonces aquí tenemos 0,125 por 2, que eso nos da 0,25, más 1 por 0 nos da 0, igual a 0,125 por, entre paréntesis, menos 1,5, que eso nos da un valor de menos 0,1875. Más, como tenemos 1 y B2', tenemos que colocar B2'. La velocidad que es la que el problema nos está indicando que tenemos que buscar. Entonces ahora, como ya tenemos que reemplazar y buscar nuestra velocidad de la segunda masa, eso es lo que vamos a buscar, que es la velocidad 2 de nuestro objetivo. Entonces tenemos 0,25. Entonces, como ya tenemos aquí lo que está en negativo, lo vamos a pasar a positivo. Sería más 0,1875. Entonces ya tenemos como resultado de de la velocidad de la segunda masa, B, ya le indico. Déjenme hacerla. Sería de 0,25 más 0,25
de 0,43 metros por segundo. Entonces ya este sería el valor de nuestra velocidad de la segunda masa. Gracias. Miren, vamos a hacer ahora una pequeña conclusión como para que se acuerden básicamente de qué fue lo que hablamos. Recordemos que el momento lineal básicamente va a ser esa magnitud que se utilizará en la dinámica para categorizar ciertos cuerpos, ¿cierto? Y donde se va a relacionar lo que es su masa y la velocidad. Ahora, el último tema del cual se habló, básicamente dice que las resultantes de las fuerzas van a actuar sobre un cuerpo, ¿cierto? O un sistema, pues básicamente su momento lineal va a permanecer constante todo el tiempo si el sistema es nulo. Muchas gracias.